hablemos ahora del bono 14, que ha sido uno de los temas de mucho interés a nivel nacional en los últimos días, que de hecho también la Corte de Constitucionalidad, pues de alguna manera también benefició a los guatemaltecos, de alguna manera también dejando sin efecto una solicitud que estaba pues en puerta y una iniciativa propuesta específicamente para las empresas que no podían pagar el bono 14. Escuche más a detalle. De forma provisional, la máxima Corte Constitucional suspendió el Acuerdo 250-2020, emitido por el Ministerio de Trabajo, que establecía el mecanismo para que los patronos difirieran el pago del bono 14 a sus trabajadores por medio de una declaración jurada. El acuerdo no exoneraba del pago de esta prestación a los patronos, sino aplazaba el tiempo de pago de este beneficio económico. Durante el Pleno de Magistrados se resolvió sobre 2 expedientes acumulados de las 4 acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del acuerdo. La resolución se basó en el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La CC concedió audiencia por 15 días al Congreso de la República, Ministerio de Trabajo y Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. La ley establece que el bono 14 se debe hacer efectivo en los primeros 15 días del mes de julio. A partir del 16, el Ministerio de Trabajo realizará inspecciones en las empresas para saber si los patronos cumplieron con esta prestación. Bueno, para poder analizar este tema, estamos con un especialista en temas económicos y fiscales, el licenciado Víctor Sarat, del despacho Cranston, Guatemala. Licenciado, cuando entra esto en vigencia, por supuesto, y luego la decisión de la Corte de Constitucionalidad, quiere decir que las empresas, que era el menor número definitivamente, a como se tenía, pues, de alguna manera pensado o imaginado, estas empresas tendrán que acoplarse a la exposición, es decir, hoy a las 12 de la noche tendría que tener pagado el bono 14. De lo contrario, se hacen acreedor de las sanciones de 12 sueldos mínimos. Sí, gracias, estimado Axel y estimados televidentes. Qué gusto compartir con ustedes. Fíjense que esto ha sido algo que se ha discutido bastante y la suspensión que dio la Corte de Constitucionalidad, acordémonos que es básicamente de un acuerdo ministerial que le daba vida a un procedimiento de cómo darle facilidad para que el patrono hiciera los pagos del bono 14. Pero, por favor, tengamos también claro que ese procedimiento ya lo tiene establecido la ley de aguinaldos. ¿Y por qué lo menciono? Porque el mismo decreto del bono 14 establece que todas las disposiciones de la ley de aguinaldo son supletorias para aplicación del bono 14. Entonces, en nuestra opinión, el Ministerio de Trabajo pues tenía una base legal para poder emitir ese procedimiento, pero aun cuando eso está suspendido, lo que hay que tomar en cuenta es realmente si el patrono no tiene para poderle pagar a un empleado o a todos sus empleados, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es el punto importante, Axel. Y le decía que es un punto importante porque fíjense que tanto lo que es el Código de Trabajo como la Constitución Política de Guatemala establecen con claridad que en toda discusión o en todo desacuerdo laboral que haya entre patrono y empleados, siempre debe buscarse la conciliación antes de entrar a un conflicto. Entonces, en ese caso, en nuestra opinión, que los patronos que realmente demuestren que no tienen la capacidad económica para poder pagar hoy ese bono 14, pueden realmente tener una base para poder hacer una conciliación y un acuerdo con los trabajadores. Entonces, eso es algo que es importante mencionarlo, porque si a un empleado llega a reclamar su bono 14 y el patrono le dice que no tiene en ese momento, ¿qué va a hacer? Ese es un buen dilema que debemos de plantearnos, Axel. Bien. La ley es clara, licenciado Sarat, en relación al pago del bono 14, el acuerdo, el decreto en este caso es pues muy claro para los guatemaltecos, es decir, el 14 la mayoría tendría que tener el pago de este más. Bueno, sin embargo, pues hay muchas personas o hay muchas empresas que no lo han hecho. ¿Tendrán hasta hoy a las 12 de la noche para hacerlo antes que empiece la verificación el 16? Porque algunas empresas lo terminan pagando hasta en agosto.
En mi opinión, que sí tienen la opción de poderlo diferir y no necesariamente pagarlo hoy, porque si no hay dinero en el banco, si no tienen disponibilidad, ¿cómo se lo van a pagar? Ahora, muchos nos han preguntado, bueno, pero ¿qué se debe hacer y cuál es la base legal? Pues realmente la base legal, en nuestra opinión, la tiene el mismo Código de Trabajo y la Constitución en cuanto a buscar la conciliación cuando hay diferencias en ese caso. Y el patrono pues perfectamente puede reunir a sus empleados y hacerles ver la situación, y que no es que no se los quiera pagar, sino que en este momento está imposibilitado para hacerlo. Ahora, pues ellos definirán si llegan a ese acuerdo, pero como usted bien dice, si no lo pagan hoy, posiblemente ya el Ministerio de Trabajo empiece a hacer inspecciones, pero el mismo Ministerio de Trabajo, de acuerdo a lo que observamos en cuanto a que emitió ese procedimiento por medio de un acuerdo gubernativo, lo suspendió la Corte de Constitucionalidad, pero el mismo ministerio está consciente de que existen varias empresas que no tienen esa posibilidad económica. Entonces, al visitar a un patrono que no haya pagado el bono 14, lo primero que tiene que hacer el inspector de trabajo es, normalmente esa es su función, ser conciliatorio, buscar una vía de conciliación entre el patrono y un trabajador. Entonces, si el patrono le demuestra que efectivamente no tiene cómo poder pagar, pues tendrá que él provocar esa conciliación para que los empleados puedan estar de acuerdo para poderlo pagar en varias cuotas, y que se comprometa, ¿verdad?, haciendo un acta notarial si es necesario, aunque no es indispensable, pero para que ellos estén seguros que sí se les va a pagar. Ahora, bien diríamos, ¿y qué pasa si realmente el inspector que llega pues no logra ese acuerdo entre ambas partes, Axel? Ahora bien, licenciado, para dejar claro las cosas para los guatemaltecos que nos están sintonizando en este momento, que son varios, se puede pagar si tiene la facultad para hacerlo y la condición económica para poderlo hacer. De lo contrario, puede llegar a un acuerdo con los trabajadores en hacerlo a 1 o 2 pagos, o bien pues decirle, mire, en octubre o en septiembre se lo puedo pagar completo, porque estamos pasando una situación económica complicada. Todos lo sabemos, no solo es Guatemala, es el mundo. Efectivamente, eso es lo más importante, que todos nuestros miles de televidentes estén conscientes y estén claros que las empresas que sí están laborando normalmente sí tienen la obligación de, a más tardar el día de hoy, de pagarlo, ¿verdad? Como usted bien dice, hasta las 12 de la noche. Ahí sí no hay discusión, y si llega un inspector puede sancionar a la empresa, como usted ya lo mencionó, de entre 3 a 12 salarios mínimos. Pero si se llega con empresas que no tienen esa liquidez, es donde el mismo Ministerio de Trabajo debe de buscar esa conciliación que lo establece el Código de Trabajo y lo establece la Constitución Política. Entonces, es lo mejor, porque ¿qué va a pasar si no lo paga y el trabajador insiste y se quiere ir a quejar a un juez de asuntos laborales? Pues lamentablemente lo mismo va a suceder en el juzgado. Los jueces son muy dados a que haya una conciliación, y si no se llega, pues lógicamente el patrono no va a tener más que despedir al trabajador o a los trabajadores y llegar a un convenio para pagarle su liquidación en un número de cuotas que él considere adecuadas, que eso la mayoría de jueces en la práctica lo ha hecho cuando realmente demuestra el patrono que no puede pagar la liquidación en ese momento. Pero ahí ya estamos viendo un perjuicio mayor para los trabajadores, porque se quedarían prácticamente sin trabajo. Entonces, eso pienso yo que como ciudadanos, como guatemaltecos que somos, debiéramos de ver que realmente la situación está difícil y que debiéramos de tratar de llegar a una conciliación, como hemos comentado, para evitar ese inconveniente para los trabajadores y lógicamente para el patrono también, estimado Axel. Muy bien, licenciado Víctor Sarat, como siempre, gracias por habernos aclarado esta situación, esta clase de temas. En resumen, lo que el licenciado Sarat indicó es que se tiene hasta las 12 de la noche para poder acreditar el bono 14. Si usted tiene un problema económico, empresa o fábrica, poder hacer la recomendación de llegar a un acuerdo con los trabajadores para evitar que cuando la inspección del trabajo llegue, pues usted sea sancionado. Y por otro lado, también llegar a un acuerdo con los trabajadores para que
ninguno de estos empleados le vaya a hacer la queja a usted y le vaya a provocar problemas, porque al final de cuentas, como dice el licenciado Sarat, haga usted o no el convenio con los trabajadores o llegue al juez o no, usted va a tener que llegar a algo conciliatorio y va a tener que pagar. Por eso es de que le decimos, por favor, las cosas claras, hay que hablarlo, llegar a negociaciones, sabemos todos entendemos, hay situaciones complicadas de economía, estamos en tiempos de pandemia, situaciones difíciles, por favor, todos necesitamos de todos.